Hola a todos, un gusto podernos volver a encontrar el día de hoy. Ya en este momento nos encontramos finalizando un enorme itinerario que hemos comenzado hace unas semanas atrás. Hemos visitado diferentes bibliotecas en este programa, Bibliotecas del Mundo. Estuvimos con los compañeros bibliotecarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Barcelona, de Helsinki, de Estocolmo, con una bibliotecaria en Guatemala, Nueva Zelanda, y hoy tenemos un invitado muy especial. Yo soy Juan Camilo Tobón, bibliotecario en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, y es un gusto poderlos acompañar en este enorme viaje, en esta enorme travesía que hemos venido haciendo semana tras semana. El día de hoy me place poderlos saludar desde la Biblioteca Pública Carlos R. Restrepo, una biblioteca adscrita a BibloRed, programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito Capital de la ciudad de Bogotá. La Biblioteca Pública Carlos R. Restrepo reviste especial significación para BibloRed, pues fue galardonada con el Premio Daniel Samper Ospina hace unos cuantos años atrás. Una biblioteca que fue reconocida como de las mejores bibliotecas del país por sus impactos bibliotecarios, por sus servicios a la comunidad. Biblioteca que, para los que nos estén acompañando de diferentes regiones, está ubicada al suroriente de la ciudad de Bogotá, concretamente en la localidad de Antonio Nariño, muy cercana a la plaza de mercado del Restrepo y rodeada por un amplio sector comercial que hace que la vida fluya enormemente en este sector. Biblioteca que abrió sus puertas, dicen los libros, hacia 1936, pero que con un proceso de transformación pasó por el Banco Central Hipotecario con un apoyo, pasó por diferentes administraciones y ahora adscrita a BibloRed, trata de generar vínculos de cohesión con diferentes públicos que atienden. Personas en situación de discapacidad, trabajadoras sexuales, personas privadas de la libertad, habitantes de calle, entre otros. Una biblioteca que también está creciendo cada vez más en visitas de los usuarios. Más o menos hablamos de unas 1.200 personas por día. Y que tiene una amplia colección para tratar de atender a todas las necesidades del público del sector. Es un gusto, pues, estar aquí en esta biblioteca para culminar esta primera etapa, primera temporada de nuestras bibliotecas del mundo. Bien. Hoy nos trasladamos desde la tierra de la gran nube, ¿sí? ¿Recuerdan? Nueva Zelanda, y nos vamos para una tierra también promisoria de paz y de esperanza. Les hablo del sur del continente africano, Sudáfrica. Allí, en Sudáfrica, un país que estuvo marcado como el nuestro por violencias, por segregaciones, por discriminación, las bibliotecas públicas jugaron un papel muy importante en la construcción de la paz y la reconciliación. Es interesante que terminemos este viaje prestando atención a un sistema bibliotecario que tiene mucho que decirnos a nosotros los colombianos, quienes estamos todavía indecisos en dar el paso por la paz, indecisos en dar el paso por la reconciliación. Las bibliotecas no solamente son estos espacios contenedores de libros, si bien los libros son muy importantes, son los lectores los que le dan vida a las bibliotecas. Haciendo un recorrido por todo nuestro viaje, en esto se sintetiza hasta el momento todo nuestro trabajo. Quiero invitarlos también, haciendo un paréntesis, a que diligencien la bitácora, que nos dejen sus comentarios para esta nueva aventura que nos acompañará hoy en Sudáfrica. Para mí entonces es un gusto poderles presentar a ustedes a Peter Lord. Peter Lord es bibliotecólogo que ha trabajado en diferentes facetas en la biblioteca.
Ha trabajado como docente, formador de bibliotecarios. Ha trabajado como directivo bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Ha trabajado en diferentes instancias internacionales que dinamizan el quehacer bibliotecario en el mundo, como es la IFLA. Peter Lord también ha sido un gran escritor de sus procesos. Así que es un gusto darle la bienvenida a Peter y darle la bienvenida también a Walter, quien en este momento nos prestará su voz para hacer el puente entre nuestra lengua y la lengua de Peter. Bienvenido. Welcome, Peter. Thank you, and it's a great honor and a pleasure to be with you virtually today. Muchas gracias y es un gran placer y un honor estar con ustedes virtualmente. Peter, tienes una gran experiencia como bibliotecólogo y Peter, como You have a great bibliotecario. experience as a librarian specialist and in the librarian work also. Thank you. Gracias. ¿Puedes contarnos el porqué de tu elección vital por las bibliotecas? Can you tell us the why your vital choice or elections for libraries? I'm an accidental librarian, like Yo many soy others. un bibliotecario accidental, como muchos otros. At school, I read a lot. I was En, interested in languages, en el colegio leí bastante, me interesaban los idiomas and in history and other matters, so it seemed logical that I would study at university for a Bachelor of Arts, a BA. así que me interesaba el estudio, las letras y bueno, hice una carrera relacionada con artes. And what do you do after school if you have, what do you do with a BA? The only thing you could do was to be a teacher. ¿Qué se hace con una carrera de artes? Lo único es ser un profesor. And I didn't want to teach. I was very shy. I thought I would never be able to teach anybody. Y yo no quería enseñar, era muy tímido y pensé que nunca podría enseñarle a nadie. So they said, you can become a librarian. Así que dije, bueno, es posible convertirse en un bibliotecario. And within 4 years, I was teaching, and I was enjoying it very much. Y en 4 años estaba enseñando y lo estaba disfrutando mucho. And so that's how I became a librarian and a teacher. Y de esa manera fue como me convertí en un bibliotecario y en un profesor. La timidez, en tu caso, te llevó por caminos inusitados. Being shy, in your case, took you through paths that you didn't think of. No, not indeed. In fact, I ended up speaking to very large audiences at IFLA, for example, and I've enjoyed that activity very much. It's been a very rich and satisfying career. Definitivamente. Yo terminé hablándole a miles de personas y de hecho haciendo parte de la IFLA de una gran comunidad. Y en esa timidez que te lanza a ese gran encuentro con la comunidad, ¿cómo es el papel? And that shyness that's sending you to that encounter with community. How is the role De un bibliotecario profesor? of a librarian and teacher? You mean my role? ¿Se refiere a mi rol? Sí. Yes. Well, it has been very varied. I started off working in a special library, science library. Bien. Then I came back to my university and started teaching as a junior lecturer. Ha sido muy enriquecedor. Empecé en una biblioteca pequeña, luego haciendo parte de la universidad. Sorry, and I had quite a wide range of positions. I don't think we need to look at all those in detail, but I ended up as the National Librarian of South Africa, and then later
as Secretary General of IFLA. Y bueno, es una gran variedad de cargos en los que he estado, no creo que sea en este momento importante mencionarlos, pero terminé en la Biblioteca Nacional y en la Secretaría General de la IFLA. Sin duda ha sido un recorrido interesante, envidiable para todos los que trabajamos como bibliotecarios. No doubt it has been an interesting journey and that we might feel envy of, all of us as librarians. Y quisiera preguntarte dentro de ese recorrido, en esta primera faceta tuya, And within that journey, in this first facet that you had, I wanted to ask you, ¿qué es lo más bello de ejercer como formador de bibliotecarios? what is the most beautiful thing of exercising as a trainer of librarians? Teaching people to think for themselves is the most important part of teaching. Enseñarle a las personas a pensar por sí mismos es la parte más importante de enseñar. And it's really very rewarding when you see people, young or old, beginning to see the light and think for themselves. Y realmente es muy gratificante ver a las personas jóvenes y no tan jóvenes a ver la vida y por ellos mismos. La labor del bibliotecario y el docente a veces parecen estar en una disyuntiva, en una separación. The work of librarians and teachers sometimes seem to be separate in a separation. Y yo quiero aplaudir en este momento And I want to applaud right now que tu trabajo ha logrado mostrar cómo están en una completa comunión. that your work has been able to demonstrate how they are in a total junction, union. Thank you. Yes, indeed. I think that's really very important because librarians are concerned with imparting knowledge. And whether we do that by helping people to find information, or whether we do that by teaching, or both, it all boils down to the same thing ultimately. Sí, gracias. Creo que esa parte es muy importante porque la labor del bibliotecario tiene que ver con importar información, con encontrar la información y también con enseñársela a otros. Y aprender a manejar esa información es una de las grandes tareas a las que estamos llamados, tanto bibliotecarios, docentes, libreros y otros. And learning to handle that information is one of the great tasks that we're called to as librarians, teachers, and others. Y esa información también nos obliga a nosotros a dar una mirada a nuestra historia, ¿no? And that information also forces us to take a look at our history Y a nuestras tradiciones. and to our traditions. Y eso me genera como viajero una pregunta. And that, as a traveler, raises a question on me. ¿Cómo es ser bibliotecario en un país tan diverso como el tuyo? How is it like to be a librarian in such a diverse country as yours? Wow. That's a big question. I think it's not very different probably from what you experience. You have a variety of people to deal with. You have interesting political problems to deal with. Ok, creo que es una pregunta muy importante, una gran pregunta. Creo que no es muy diferente a lo que ustedes están viviendo. Hay una variedad de ideas políticas con las que se debe lidiar. In our case, the situation in South Africa has evolved enormously in the last 20 or 30 years.
En nuestro caso, la situación en África ha evolucionado enormemente en los últimos 20 años. And that, of course, has its impacts on the library situation because libraries are part of society. And Por if supuesto, society changes, eso tiene un impacto en la situación de las bibliotecas, porque las bibliotecas son una parte importante de la sociedad. and if society changes, then libraries will change or should change. If they don't change, you've got a problem. Y si las sociedades cambian, las bibliotecas van a cambiar o deberían cambiar. Y si no cambian, entonces hay un problema. And libraries can also help to promote change in society. Y las bibliotecas también ayudan a promover el cambio en una sociedad. El cambio, llamado siempre al cambio. Change. Colom- Always a call to change. Colombia en este momento está viviendo procesos de transformación y de cambio. Colombia is going through transformation and changes processes right now. Igual que los ha vivido tu país. The same as your country has gone through. Y un hito histórico en Sudáfrica es el apartheid. And a historical milestone in South Africa was the apartheid. Y sé que tuviste que afrontar ese proceso histórico como bibliotecario. And I know that you had to face that historical process as a librarian. Cuéntanos un poco de tu historia en ese momento. Tell us a bit about your story at that moment in apartheid. The word is actually apartheid, which Yes. means nothing to do with hatred, but just means apartness or separateness. Apartheid, que significa separación. That's right. And change carries on. The transformation has not been completed. I don't know whether transformation is ever entirely completed. Y el cambio continúa. La transformación no se ha completado y no sé si llega a completarse completamente, pero We had a period during which the word transformation was used very much. tuvimos un periodo en el que la palabra transformación se utilizó bastante. And it was said that if it doesn't hurt, it's not transformation. Y se decía que si no duele, no es transformación. So I don't know whether you would like me to talk a little bit about how the library situation was changed during that period. No sé si usted desee que yo hable sobre cómo la situación de la biblioteca cambió en ese periodo. Sí, sería muy interesante poder escuchar esto, pero antes déjame hacer un paréntesis. Yes, it'll be very interesting to hear that. But before, let me make a parenthesis. Para nuestros viajeros que nos acompañan, el apartheid fue un periodo histórico en Sudáfrica en la década de los 90, en la cual hubo un proceso de separación racial entre colonos europeos, descendientes de europeos, y pueblos aborígenes y mestizos en Sudáfrica. For all the travelers that are joining me, in the 90s, the apartheid was a separation process, a racial separation process between Europeans, settlers, and native cultures there in South Africa. Inclusive un nivel de separación en donde un lugar era para personas de una raza distinta a la blanca y otra para las personas blancas. And the separation level was even at an extent in which there was one place for white people and another place for people that were not white. Con la diferencia que los blancos tenían el poder político y de elección. With the difference that white people had the political power and the election power. Entonces, cierro este paréntesis para escuchar a un bibliotecario en esa situación hostil contra la vida misma de una biblioteca, del libro y del ser humano.
That parenthesis, that clarification, just in order for us to hear from a librarian, that hostile process against the library and against the book. I think what we saw in South Africa was, of course, segregation of libraries. Different libraries were provided for white people, well-resourced, relatively well-resourced libraries. Ok, creo que lo que vimos fue una segregación de bibliotecas. Eran diferentes bibliotecas bien equipadas para los blancos. And then there were some library facilities as well for people of color in some provinces. Y luego otras instalaciones de bibliotecas para personas de color en algunas provincias. And they were separate. They were much less well-resourced. Eran separadas y estas tenían mucho menos recursos. And the materials in them were also not very relevant to the intended readers. Y los materiales allí no eran muy relevantes para los lectores. But already before the end of apartheid, politically in the 1980s, things were beginning to change. Pero ya antes del apartheid en los 80s, las cosas habían empezado a cambiar. So some municipalities opened their libraries to all races. Algunos municipios abrieron sus bibliotecas a todas las razas. But more importantly, leaders in the library profession started thinking of the way forward, how things should change. Pero de manera más importante, los líderes en las bibliotecas empezaron a pensar a futuro, cómo cambiarían las cosas. And then from 1990 on, once the African National Congress, the ANC, the main liberation movement, had been unbanned. Desde el 1990 en adelante, el Congreso Africano empezó a trabajar en esto. Colleagues who were aligned with the struggle against apartheid came to the forefront. Colegas que estaban en línea con la lucha contra el apartheid empezaron a hacer frente. During the apartheid period, a new kind of library had emerged. Durante el periodo apartheid, un nuevo periodo en las bibliotecas empezó a surgir. And these were resource centers, community resource centers, informal. Estos eran centros de recursos comunitarios, informales. Non-governmental organizations. Organizaciones no gubernamentales. Nothing to do with the government. Funded by trade unions and also by foreign donors. Nada que tuviera que ver con el gobierno, financiadas por sindicatos y también por entidades privadas. These librarians who worked there were dissatisfied with the existing library association and created their own one. Y estos bibliotecarios que estaban insatisfechos con esta asociación ya existente de bibliotecarios crearon una propia. And so during the period around 1990, there was a lot of planning going on to prepare for a new government, new democratic government. Y durante el periodo de 1990 hubo mucha planeación para la creación de un nuevo gobierno democrático. And there were groups and think tanks aligned to the African National Congress, which were working on policies, new policies for education, culture, science, health, and so forth. Y había nuevos grupos de pensamiento a nivel político en el Congreso Nacional que empezaron a pensar en nuevas maneras de educación, cultura y otros temas.
But nobody was thinking about libraries. Pero nadie estaba pensando en las bibliotecas. Now, you would have thought that people who are planning education and cultural policies would remember about libraries. Y se But they pensaría didn't. que las personas que estaban pensando en la planeación de la educación y la cultura, pues pensarían en las bibliotecas públicas, pero no lo hicieron. So some of the librarians from the formal sector, and I was one of them, I was the director of the State Library. Algunos de And los, some of them, yes, algunos de los bibliotecarios del sector formal, yo era uno de ellos, era director de una de las bibliotecas, joined came together with people from the Resource Center movement, not without unimos, some trust and friction, but we came together. nos unimos con algunas de las personas de este movimiento, del Centro Cultural de Recursos, no a manera de fricción, sino que empezamos a trabajar en conjunto. But we came together to try and make sure that libraries were not forgotten by the decision makers. Nos reunimos para tratar de asegurarnos de que las bibliotecas no fueran olvidadas por los tomadores de decisiones. So we had to actually force our way into these, or push our way into these groups that were making these policies, and we succeeded. Así que nos hicimos un camino en medio de estas personas que estaban tomando las decisiones y tuvimos éxito. So we were able to insert chapters or sections about libraries in some of these important policy documents. Y pudimos insertar secciones sobre las bibliotecas en estos documentos de formulaciones públicas y políticas. Our documents were well received, but not so much happened. Nuestros documentos fueron recibidos de buena manera, pero no ocurrió mucho. Yes. The immediate results were mixed. There were some structural changes. Los resultados inmediatos fueron mezclados, hubo cambios estructurales. One of the changes was the creation of a single new national library, the National Library of South Africa. Uno de los resultados fue la creación de una biblioteca nueva, la Biblioteca Nacional de Sudáfrica o Suráfrica. But of course, resources were limited. And part of the problem was that there were so many different authorities responsible for libraries. Y por supuesto, los recursos eran limitados y uno de los problemas era que había muchas instituciones encargadas de dirigir las bibliotecas. Yes. Particularly, there were problems funding public libraries. Particularmente hubo problemas financiando las bibliotecas públicas. There was a dispute about which authorities should support public libraries, municipalities or provinces. Hubo una disputa sobre qué autoridades deberían apoyar las bibliotecas públicas, si los municipios o las provincias. I even went to a committee of parliament at one stage to talk to them about public libraries. Yo incluso fui una vez al comité del Parlamento en esa etapa para hablar sobre las bibliotecas públicas. And I pleaded with them, please levy a 5-cent tax on every 6 cans of beer, so we can use that money to fund books and reading and libraries. Y yo les rogué, por favor, permítanos 5 centavos de cada 6-pack de cervezas que se vendieran para financiar las bibliotecas públicas. It would have brought in a lot of money because South Africans drink a hell of a lot of beer. Eso hubiera resultado en una gran cantidad de dinero porque los sudafricanos beben mucha cerveza. But the parliamentarians just laughed at me. They thought that was very funny. Pero los parlamentarios se rieron de mí. Pensaron que eso era ya demasiado divertido. But later, the work did bear fruit. Gradually, the ideas that we had pushed forward made their way into the decision-making structures, into government officials, and so on.
Pero más adelante ese esfuerzo empezó a dar frutos. Se empezó a hacer una influencia o a tener una influencia en la estructura del sistema gubernamental. And then about 10 years later, when the government started on a project of big investment in infrastructure, they decided to spend some of that money on libraries. Y luego, 10 años más adelante, cuando el gobierno empezó a hacer inversiones en infraestructura, empezó a invertir mucho de ese dinero en las bibliotecas públicas. So sometimes your advocacy takes a long time to work, and it can be very disheartening when it doesn't immediately, but you have to be patient. A veces el esfuerzo toma tiempo en dar un resultado, pero no necesariamente se ve un resultado inmediato, hay que ser paciente. And then another major change in South Africa was the creation of a new Library and Information Association of South Africa. Luego, otro cambio importante fue la creación de una sociedad o asociación de información en Sudáfrica. A unified association which brought together all the librarians of different groups, and it also led to the disbanding of the existing segregated associations. Y fue una asociación unificada de todos los bibliotecarios de diferentes grupos, y eso lo que hizo fue un poco prohibir estas asociaciones de segregación. One of the unfortunate side effects of this was that when the a legitimate South African government came to power, the funding for resource centers from foreign donors dried up. Y uno de los resultados, uno de los efectos secundarios fue que el gobierno legítimo de Sudáfrica permitió la financiación extranjera a las bibliotecas. Yes. And so many of the resource centers that had been funded by these donors disappeared. Muchos de los centros de recursos que habían sido financiados empezaron a desaparecer. And also the Alternative Library Association, which they had created, was also faded away. And I think that's a pity. Y también algunas de esas asociaciones de bibliotecarios alternativas que se habían creado empezaron a desaparecer, y creo que, bueno, eso es triste. Because these people were bringing new progressive ideas into the profession, which we needed. Porque estas personas estaban trayendo nuevas ideas progresivas a la profesión, lo cual era necesario. Veo que una palabra que resuena mucho en lo que nos acabas de contar, Peter, I see that a word that's repeated a lot in what you just mentioned, Peter, is es la palabra the word colegaje. colleagues. ¿Qué aprendizajes te deja esta experiencia What de learnings colegaje do this bibliotecario? experience of working with colleagues as librarian leaves on you? I think one of the things that we learn from a structural point of view Creo que una de las cosas que hemos aprendido desde un punto de vista estructural is that librarians of all kinds and in all kinds of institutions are librarians, and they should work together. es que los bibliotecarios de todo tipo y las instituciones relacionadas con las bibliotecas de todo tipo deberían trabajar en conjunto. And one of the principles that LIASA, the New Library Association, adopted was to include everybody, people who are qualified, people who are not qualified. If they're working as librarians, they deserve to be recognized as librarians. Y uno de los principios que se aplicó en esta nueva asociación de bibliotecarios es atraer a bibliotecarios que estaban calificados y que no estaban calificados, porque todos podrían aportar.
And not everybody appreciated that position. Some people felt that professionally qualified librarians should have a higher status or a separate association. Y no todo el mundo valoró esa decisión. Algunos decían que los bibliotecarios profesionales deberían tener un mayor estatus, una mayor posicionamiento. Yeah. But if you were to have separate associations or separate compartments for people with different qualifications, you would risk perpetuating the racial differences that existed. Pero una de las resultados que podría dar esa idea de tener asociaciones separadas o compartimentos separados es que eso podría continuar la separación racial. And it's very enriching, actually, to mix freely with people from very different backgrounds and very different kinds of libraries. Y es muy enriquecedor mezclarse libremente con personas con diferentes perfiles y diferentes niveles en la biblioteca. Una experiencia muy similar a la de nuestro contexto colombiano. It's a very similar experience to the one in our Colombian context, En donde sin duda ha habido un gran aporte y liderazgo de los bibliotecólogos, where no doubt there has been a great contribution of the leadership of librarians, pero también un aporte enorme de otras personas profesionales de diferentes áreas del conocimiento. but also a huge contribution of other professionals from different areas of knowledge, En especial de las ciencias sociales y humanas. especially of social sciences and human sciences. Y esto también pues, nos ha generado una riqueza para trabajar unidos por un objetivo común. And that has also generated a richness to work united together for a common objective. Y ese objetivo es la formación. And that objective is training. Y en nuestro contexto, la formación para la paz. And in our context is training for peace. Y aquí creo que hay mucho, mucho, mucho en común con ustedes, bibliotecarios de Sudáfrica. And here, I think there is a lot in common with you, librarians from South Africa. ¿Cómo ha sido esa apuesta de la biblioteca pensarse como una institución para la paz? How has that bet been of libraries as an institution for peace? I'm not sure whether everybody has thought enough about libraries for peace. If you have in Colombia, I think that's great, a great advance. Many librarians just carry on doing what they're doing as best as they can without thinking too much theoretically about it. Yo no estoy seguro si todo el mundo ha pensado de manera suficiente sobre las bibliotecas para la paz. Si en Colombia lo están haciendo, creo que ese es un gran avance. Muchos bibliotecarios piensan en su rol sin enlazarlo con esa influencia que podría tener en la paz. I think that libraries make a big contribution to peace in various ways. The first way is that libraries are there. Creo que las bibliotecas hacen una gran contribución a la paz de diferentes maneras. Una de esas es simplemente estando allí, disponibles. Yes, because libraries are libraries are essentially places of peace. Libraries are places where people can meet. Let me not continue too fast. Ok, las bibliotecas son esencialmente lugares de paz, lugares de encuentro. Libraries are places of reflection and of meeting. Las bibliotecas son lugares de reflexión y de reunión, de encuentro.
They are places of reflection because we are bombarded all the time by messages, by millions and millions of messages. Lugares de reflexión porque todo el tiempo somos bombardeados por mensajes, por millones y millones de mensajes, Including a lot of fake news and a lot of conspiracy theories, advertisements, people wanting us to do things, to buy things, to believe things. incluyendo las noticias falsas, las teorías conspirativas, la publicidad, gente que quiere que nosotros hagamos cosas, pensemos cosas y sigamos cosas. And all this information that comes to us is very ephemeral. It's here today and it's gone in a few minutes, but we are bombarded with it. Y toda esta información que nos llega hoy en día es muy efímera. Aparece hoy y en minutos desaparece. Y estamos siempre bombardeados por esta información. Whereas a library has a collection of materials which is not so ephemeral. Mientras las bibliotecas tienen colecciones de materiales que no son efímeros. It's a place where people can think. Es un lugar donde la gente puede pensar. It's also a place of meeting in two ways. Meeting with the minds of authors and writers from everywhere and from all ages. Es un lugar también para encuentro de dos maneras. Encuentro con las mentes de los autores y los escritores. And also a place for meeting other people. Y también un lugar para encontrarse con otras personas. A safe and neutral place where people can have civil conversations. Es un lugar seguro y neutral donde la gente puede tener discusiones o conversaciones profundas. Now that kind of summarizes the passive role of libraries. So that's what I mean when I say just by being there, libraries can already contribute to peace. Y eso de alguna manera resume el rol, la función pasiva de las bibliotecas, y es la razón por la cual digo que las bibliotecas juegan un papel importante simplemente con estar allí. But there are also active roles of libraries, and I think, for example, of the role of libraries of the role of librarians in selecting their collections. Pero también hay papeles activos de las bibliotecas, por ejemplo, el papel de los bibliotecarios en seleccionar las colecciones. And in doing that, they need to be able to select materials and look for materials, look actively for materials, which reflect the life worlds of everybody in the community, and also people outside, other people in other countries. The life world, the experiences that people have and their aspirations. Haciendo tales selecciones, se refleja la necesidad de seleccionar, de buscar y de reflejar las vidas de todo el mundo en las comunidades alrededor, pero también de personas e ideas de otros países. We must let the marginalized people speak too. Debemos permitir que esas personas marginalizadas también puedan expresarse. The subaltern must speak as well, as you may have read in a very important article. Que también las diferentes culturas puedan hablar, como podemos apreciar en algunos artículos. And then, of course, libraries must provide meeting spaces for people to meet and have discussions, debates, programs, speakers, and so forth, with a view to exposing people to different ideas and different viewpoints. Las bibliotecas son esos espacios de encuentro donde hay reuniones, discusiones, debates, programas, oradores, donde la gente puede estar expuesta a todas estas diferentes ideas. At the local level, at the community level,
Libraries can make a contribution to peace as well. A nivel local y a nivel comunitario, las bibliotecas pueden hacer una contribución a la paz también. For example, by providing community information. Por ejemplo, suministrando información comunitaria. Information about what the municipality is doing, what the plans are, how money is being spent. Información sobre lo que están haciendo los municipios, sobre cuáles son los planes, sobre cuánto dinero se está invirtiendo. Because we find that a great deal of unrest in our communities is the result of poor communication. Porque hemos hallado que una gran cantidad de acciones que no son apropiadas en una comunidad es por la pobre comunicación. La biblioteca entonces, Peter, está inmersa en un remolino de situaciones sociales. So library is immersed in a whole circle of social situations. Y me gusta porque resuenan unas palabras tuyas en las que nos dices hay que mostrar que la biblioteca es parte de la And I sociedad. like it because there is echo in some words that you have expressed, where it says, or where you say that we need to show that libraries are an active part of a society. Y creo que uno de las tareas pendientes de los bibliotecarios, siento yo al menos en el caso de Bogotá, tal vez Colombia, es decirle a muchas personas, vengan y miren lo que hay acá. And I think one of the pending things of librarians, at least in Bogota, is to tell a lot of people, come and look what we have here. Ahora yo quisiera dar como un viraje a la conversación y hablar con el bibliotecólogo. Now, I would like to turn the conversation and to talk to the librarian specialist. Y sé que eres profesor de bibliotecología internacional y comparada. And I know that you are a professor of library career in specializations at the university. Cuéntanos qué es un poco este ejercicio de bibliotecología comparada. Tell us a bit about this exercise of compare librarianism that you teach there. You know, library planning and policy does not lend itself to rigorous experimental research. La planeación de las bibliotecas no solo tienen que ver con una investigación experimental. We can't have a control group of one province doing one thing and another province doing another. No podemos tener un grupo controlado si una provincia está haciendo una cosa y la otra provincia está haciendo algo diferente. Not in a rigorous experimental way, and certainly not if you were to put two countries side by side. No de una manera rigurosa experimental, si se ponen, por ejemplo, dos países lado a lado. So to make up for the difficulty in doing really rigorous experimental research, we must observe and compare what is actually happening around us and in different parts of the world. Entonces, para poder compensar esta dificultad de la rigurosidad, debemos hacer una comparación de qué está haciendo, por ejemplo, un país y qué está haciendo otro. And we can learn a great deal from other what's happening in other areas, in other countries. Y podemos aprender mucho de lo que está ocurriendo en otras áreas y en otros países. But we mustn't blindly copy
or borrow what others are doing. Pero no debemos ciegamente copiar o tomar prestado lo que otros están haciendo. Now, I've written some chapters of my book about that aspect. He escrito algunos capítulos de mi libro sobre ese aspecto. So comparative librarianship puts a lot of emphasis on the reason why things are the way they are in different countries. Así que la bibliotecología comparada debe prestar mucha atención a las razones por las cuales se están haciendo ciertas cosas en ciertos lugares. So you have to understand the context before you can actually really appreciate how library systems differ in different countries. Y se debe tener un contexto antes de apreciar cómo están haciendo las diferentes bibliotecas en cada país. But if you do that, you can really gain useful insights into librarianship generally and theoretically, and also into the problems that you are faced in your own country. Si se hace eso, se pueden obtener muy buenas ideas de manera teórica y práctica de cómo se están o cómo se pueden aplicar las cosas en cada provincia. And there are there's a lot that we can learn from other comparative disciplines, like comparative politics, for example, or comparative sociology, and especially comparative education. Hay mucho que se puede aprender de otras disciplinas comparativas, como por ejemplo la política comparativa, la sociología comparativa. Se puede aprender bastante de estas. And yes, and especially the educational, comparative education. Y So a lot of, especialmente de la educación comparativa. sorry, I'm going too fast here. In comparative education, a great deal of attention has been paid to this whole question of copying or borrowing policies, which is full of danger. Y en la educación comparativa se ha prestado mucha atención en copiar otros modelos. Y eso puede ser bastante riesgoso. Yes. So there's much that we can learn from there. But apart from that, studying what happens in other countries is simply interesting. Así que hay mucho que se puede aprender de eso. Pero aparte de eso, aprender lo que está ocurriendo en otros lugares es bastante interesante. And it's always encouraging to see that we have colleagues all over the world who are doing similar things to us and facing similar problems. Y es muy motivador ver que hay colegas en otras partes del mundo que están haciendo cosas similares. Peter, y siento que es apasionante lo que nos estás mencionando. Peter, and I feel what you're mentioning to us is very passionate. Una visión de la bibliotecología A vision of librarians que puede enriquecer la vida de esos que vivimos y pensamos como Borges, que decimos que la biblioteca es una forma del paraíso. and that can enrich many of us who live from the libraries and that think as Borges that says that libraries are like paradise. Y qué bueno porque nos encontramos con formas del paraíso ubicadas en cada región, en cada contexto, en cada historia. And it's good because we come across shapes, ways of paradise in each context, in each vision, and in each story. Entonces, That's very poetic. Eso es bastante político. sin duda. Y filosófico. And very Sí. philosophical. Poetic. Y Bastante poético. Sí, señor, sin duda. Hay un asombro que nos llama la belleza al ver tantas formas, tantas luchas y y tantas intenciones en el quehacer bibliotecario. And there is an amazement there that calls us and brings out our beauty of seeing so many ways, so many struggles in the librarian's daily basis.
So there is much joy to be had, even if you are working in a very small, isolated library with very few resources. If you can see a kid's face light up, or someone learning something that helps them in their home or in their farm, that is very as enriching in its way as helping some scientist at a university to find something out. Creo que hay mucha alegría, incluso si se está en una biblioteca aislada, pequeña, ver los niños que vienen desde sus hogares, tal vez zonas rurales, y ayudar a los científicos a encontrar estas comunidades que hay en estas áreas. Sí, así es. Bueno, Peter, debemos ir dando ya un tercio, una curva final. Yes, it's true. And Peter, we must now go to the final lap. Yes, yeah. Quisiera, antes de comenzar esta curva, preguntarte cómo es tu percepción del quehacer bibliotecario en Colombia. Before we take this last lap, I wanted to ask you, how is your perception from the librarians' work in Colombia? I have to admit that I'm not very well informed about librarianship in Colombia, but I did learn a bit about it in about 2005, 2006 at UNESCO. Debo decir que no estoy muy bien informado sobre el trabajo en Colombia, pero aprendí un poco entre el 2005 y 2006 en la UNESCO. Because I was a member of the jury which selected Bogota as the World Book Capital for, I think, 2007. I was then the Secretary General of IFLA. Ok, yo estuve o fui un miembro del jurado que eligió a Bogotá como la capital mundial del libro en el 2007. Fui secretario general de la IFLA. And I was there with the representative of the International Publishers Association. Y estuve ahí con un representante de la Asociación Internacional de Editores. And the International Federation of Booksellers. Y con la Federación Internacional de Distribuidores de Libros. And we were meeting at the UNESCO headquarters with a representative of UNESCO. Y nos reunimos en las oficinas principales de la UNESCO con representantes de la UNESCO. So we received bid books setting out the proposals of different cities. And it was Recibimos dosieres de libros con las diferentes ciudades que eran candidatas. It was an eye-opener for me to see what was going on in Colombia and in Bogotá in particular. Y fue como me abrió los ojos sobre lo que estaba ocurriendo en Bogotá y en Colombia. Because at that stage, if you thought of Colombia, you thought of drug cartels and FARC. Porque a esa etapa, si se pensaba en Colombia, se pensaba en carteles de droga y en las FARC. So it was really interesting and wonderful to see the programs that you had in, BiblioRed was there, and I was impressed with the book boxes or small libraries that you have at the bus stops and in parks. Y fue muy interesante y maravilloso ver el programa que ustedes tienen, el avance que ustedes tienen como BiblioRed, ver esas cajas de libros o pequeñas bibliotecas que tienen en las paradas de buses. And then, of course, outside Bogotá, there was Medellín, and there was a lot of interesting library work being done in Medellín, which we tend to associate with drug gangs. Y por supuesto, fuera de Bogotá, también el trabajo interesante de Medellín, el trabajo que están realizando, porque Medellín se pensaría solo en bandas de droga. And then, of course, you must remember that the World Book Capital
BID is based not only on what is happening in libraries, it's concerned with the promotion of writers, with reading, with book publishing, and with book selling as well. And Bogotá plays a very big role in Latin America in terms of publishing. Pero por supuesto, eh, la capital mundial del libro no solo tiene que ver con las bibliotecas, sino también con la promoción de la lectura, de la escritura y de la edición. Y vemos que Bogotá está promoviendo bastante esa parte. So on the basis of all those factors, Bogotá was a worthy winner for the World Book Capital for, I think it was 2007. Y en la base de todas esas ideas, de todos esos factores, Bogotá fue el que recibió el galardón a nivel mundial. Creo que fue en el 2007, si no estoy mal. Bien, pues sí, a veces en nuestro país existe un estigma negativo, ¿sí? De todo este tema de drogas y violencia. Sometimes in our country there is this negative stigma of drugs and violence. Y hay un murmullo leve del quehacer, de la formación y de la esperanza que hacemos las bibliotecas. And there's a slight noise of the work and the training and what librarians are actually doing. Quisiera pedirte, ya para ir terminando, solo nos quedan dos cosas. Una es un texto, un poema que tú has has seleccionado para compartirnos. And I wanted to ask you to finish. I wanted to ask you two things. One of them is a text, a poem that you have selected to share with us. Y la segunda, un mensaje a todos los colegas bibliotecarios que en este momento están conectados y atentos a tus palabras. And the second one is a message to all librarian colleagues that are connected right now and that are hearing your words. Thank you. I thought I would share with you a folk tale. Gracias. Pensé que podría compartir con ustedes un cuento popular. A folk tale from the Kham people, from the San, the S-A-N, the San people, the First Nations of Southern Africa. Un texto de los San, de la cultura San, S-A-N, los primeros habitantes de Sudáfrica. Yes. They've been in Southern Africa for more than 40,000 years. Han estado en Sudáfrica o en Sudáfrica por más de 40,000 años. And their language includes many click sounds. Y su idioma o sus idiomas incluyen muchos sonidos específicos. Like various click sounds, which make it impossible for just about everybody in South Africa to pronounce the South African motto. Como los sonidos que acabamos de escuchar, que acabo de realizar, que hace que cualquier persona en Sudáfrica tenga dificultades pronunciándolos. Which you saw at the bottom of the coat of arms that you showed a few minutes ago. El cual se vio en la parte inferior del escudo de armas que ustedes vieron hace un momento. This story is about the mantis, I think it's Las Mantis, and the bee, abeja. Esta historia se trata de la mantis, creo que la última mantis y la abeja. Yes. The mantis plays a very big role in the folklore and the mythology of the San people. La mantis juega un papel muy importante en el folclore de la población o las poblaciones San. So let me tell a very short story. Déjenme contarles una historia muy corta. The bee was a very kindly creature. La abeja era una criatura muy bondadosa. One day the mantis needed to cross a great flooded river to reach his family. Una noche, la mantis necesitó cruzar un gran río inundado para llegar a su familia.
And the mantis asked the bee to help. Y la mantis le pidió a la abeja que le ayudara. So the bee offered to carry the mantis on her back. La abeja se ofreció a llevar a la mantis en su espalda. She flew over the raging water of the river, but a strong wind was pushing her back. Voló sobre las aguas embravecidas, pero fue golpeada por un fuerte viento. So the bee was close to falling into the water and drowning with the mantis. La abeja estaba peligrosamente cerca de las olas y cerca de ahogarse con la mantis. And when she saw a big flower, a beautiful flower floating in the water, Cuando vio una flor, una bella flor flotando en el agua, so the bee was able to drop the mantis onto the flower. la abeja dejó caer a la mantis sobre la flor. And then the bee fell down beside the mantis and died of exhaustion. Luego la abeja cayó al lado de la mantis y murió de agotamiento. And when the sun rose, curled up on the flower was the first human being. Cuando salió el sol, acurrucado en la flor, estaba el primer ser humano. Un texto bellísimo. A very beautiful text. My message? Sí, nos conecta con el asombro y la pregunta siempre originaria. ¿Qué somos? And it connects us always with the amazement, and the original question always, what are we? Y esa pregunta es la que habita en una biblioteca, ¿no? And that question is the one that lays on a library. Ahora quisiera pedirte, Peter, unas palabras para nuestros colegas bibliotecarios que nos acompañan en este viaje. Now, Peter, I would like to ask you for some words for our librarian colleagues that are joining us in this trip. Well, I think I would like to say that we librarians are not many, and we don't have much political influence. Me gustaría decir que los bibliotecarios no somos muchos y no tenemos tanta influencia política. And our resources are never enough. Y nuestros recursos nunca son suficientes. But what we do is important. Pero lo que hacemos es importante. Don't be too modest. No sean tan modestos. Libraries change lives. Las bibliotecas cambian vidas. And libraries can help in the struggle for justice and peace in communities, in countries, and in the world. Y las comunidades pueden ayudar o contribuir a la paz en las comunidades, en los países y en el mundo. Thank you. Gracias. Gracias enormes a ti. Huge thanks to you. Gracias por tu tiempo, por tus reflexiones Thank you very much for your time, for your reflections, y por tu resistencia a tantas amenazas a las bibliotecas. and for your resistance to so many threats to libraries. Y por decirnos que hoy día todavía es importante estar acá. And thank you for telling us that nowadays it is still important to be here. Thank you Muchas for gracias. the opportunity. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un gran abrazo. A big hug. Thank you. And Gracias. bye-bye. Hasta luego. Bueno, queridos viajeros, sin duda una experiencia bellísima, una mirada interesante hacia otro rincón del mundo que nos permite encontrarnos con esa pregunta, ¿qué somos? ¿Qué somos como bibliotecarios? ¿Qué somos como lectores? ¿Qué somos como personas? Y podernos fascinar con toda esta apuesta política, filosófica y poética que implica habitar en una biblioteca. Mi enorme gratitud hacia Peter y hacia todo el equipo humano que ha permitido que se generara este encuentro, que se generara esta quijotada
de hacer un viaje por las bibliotecas del mundo. Al equipo de la Escuela de Mediadores de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, a todos los compañeros de Biblored, a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y del Distrito Capital de la ciudad de Bogotá, quienes han abierto toda su alma y toda su esperanza en hacer posible que esta ventana se abra para que miremos que el mundo está más allá de nuestras narices. También quiero manifestar mi enorme gratitud a Johnny Pavón Cadavid, quien es la persona que detrás de todo esto ha estado metiendo todo su empeño, poniendo todo su empeño en que sea posible estos encuentros con los bibliotecarios. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta temporada de Bibliotecas del Mundo. Les agradecemos enormemente a los que nos han dejado sus comentarios, a los que nos han ayudado compartiendo el link de este video con otras personas que puedan tal vez tener este mismo interés. A todos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una futura ocasión o de pronto entre los pasillos de alguna biblioteca.